Un texto muy conocido, hemos predicado sobre ese pasaje. Y dice la palabra del Señor: pero seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Pero seamos, solo el 22 nomás. Pero seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. El día domingo
es el día que llamamos el Día del Señor. El domingo es el día donde nos alistamos desde temprano para venir a la iglesia, para congregarnos, como lo dice la Escritura. La Biblia dice: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, y más cuando aquel día se acerca, o sea, la venida del Señor. El domingo es un día muy especial, donde vamos a la iglesia, donde traemos los niños, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos. Es un día muy especial, es un día muy maravilloso, donde no debemos faltar a esta cita de los domingos, porque es el día que tenemos, digámoslo así, para acudir masivamente a la iglesia, y debe ser así. Pero muchos creyentes, tristemente, escúcheme, iglesia, en esta mañana, muchos creyentes viven un cristianismo dominical. ¿Un cristianismo qué? Dominical. Muchos creyentes viven un cristianismo dominical. Pero yo quiero que usted entienda en esta mañana, yo quiero que usted comprenda en esta mañana que el cristianismo no es un evento semanal. El cristianismo no es un evento semanal. El cristianismo es un estilo de vida. ¿Es un qué? Un estilo de vida. El cristianismo no es un evento, hermanos. El cristianismo es un estilo de vida. Y mucha gente, las iglesias, muchos cristianos el domingo adoran, el domingo lloran, el domingo le prometen cambiar al Señor el domingo. Le dicen: Señor, esta vez sí voy a cambiar, y lloran delante de la presencia de Dios. Sienten emoción, lógico, porque tenemos un alma, y en el alma están las emociones, y podemos emocionarnos en los cultos del domingo. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermano? El problema no es que lloremos, que cantemos, que gritemos, que dancemos, que le prometamos cosas al Señor el domingo. No, debemos hacerlo. Para eso venimos el domingo a congregarnos, para adorar y exaltar a Cristo. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? De esas personas. Yo sé que aquí no es, pero bueno, Dios me dio esta palabra. Pero muchos cristianos viven el domingo así: adoran, lloran, le prometen cambios al Señor, se emocionan. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Que el lunes vuelven al mismo lugar. El lunes vuelven al mismo lugar. Por eso el texto dice: seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Entonces el domingo venimos, nos congregamos, adoramos, exaltamos, glorificamos, le prometemos cosas a Dios. Eso está muy bien, debemos hacerlo, porque a eso venimos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es ese, que muchos el lunes vuelven al mismo carácter. Muchos vuelven a las mismas prácticas pecaminosas. Vuelven el lunes a las mismas decisiones equivocadas. Entonces, mis amados, podemos darnos cuenta que la pregunta clave en esta mañana, no es cómo es que adoramos
el domingo al Señor, sino la pregunta es, ¿cómo vivimos desde el lunes? ¿Cómo vivimos desde el lunes? Esa es la pregunta. ¿Cómo vivimos desde el lunes? Porque cada uno, hermanos, tenemos que tener claro. Usted tiene que tener claro algo, hermano, escuche. Y lo que usted tiene que tener claro es esto: que el cristianismo no es un evento. El cristianismo es una identidad, hermano. El cristianismo no es un evento. El cristianismo no es un evento de un jueves, de un domingo, de una madrugada. No, 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 no. El cristianismo es identidad, hermano. Por eso nos llamamos cristianos, porque cristiano significa ¿qué? Seguidores de Cristo. O sea, tenemos una identidad. Si a ti te dicen o tú dices que eres cristiano, es porque tú tienes la identidad de Cristo. Pero si tú dices que eres cristiano, pero no tienes la identidad, por tu manera de vivir, no estás demostrando que tienes la identidad de Cristo. Entonces, eso lo tenemos que tener claro, hermanos. El cristianismo no es un evento. El cristianismo es una identidad. Por eso el Señor Jesucristo dijo en Lucas 9:23, Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno de ustedes, de los que estamos aquí, me incluyo yo ahí también, si alguno de los que estamos aquí queremos ser cristianos, queremos ser discípulos del Señor, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz el domingo, hermanos. ¿Qué dice el versículo? ¿Que debemos tomar la cruz el domingo? ¿Que debemos tomar la cruz el jueves en el culto de oración o el sábado en el ayuno? No, Jesús dice: si alguno quiere venir a seguirme, a ser cristiano, a ser mi discípulo, tiene que primero negarse a sí mismo y después de eso tomar la cruz todos los días. No es el domingo cargar la cruz y salimos del culto y allá la dejamos y el resto de semana vivimos como a nosotros mismos nos queremos vivir. No, dice: niéguese a sí mismo. O sea, yo me niego para vivir como Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo entendía muy bien. Por eso Pablo dice: porque ahora ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. ¿Sabe qué nos está diciendo también este versículo, hermano? Este versículo nos dice, hermanos, que ir a la iglesia no nos convierte en discípulos. No, debemos hacerlo, es un mandato, debemos congregarnos. Ir a la iglesia no nos convierte en discípulos. Ser discípulos significa estar dispuestos a tomar la cruz cada día para seguir a Jesús. Eso nos hace discípulos. Estar dispuestos a tomar la cruz para seguir a Cristo. En otras palabras, hermano, no se trata de vivir como cristianos el domingo, sino de vivir como hijos de Dios todos los demás días de la semana. Porque si no lo hacemos de esa manera, hermano, entonces nos volvemos religiosos. Nos volvemos religiosos. Yo me acuerdo que cuando yo iba a la religión tradicional, que no era muchas veces, pero cuando yo iba, hermanos, yo iba, echaba, me persignaba, me arrodillaba, le besaba los pies allá, me daba golpes de pecho, por mi culpa, porque perdóneme porque hice esto, porque esto hice.
y salía de ahí. Y el resto de la semana volvía a ser el mismo. Y después volvía otra vez por allá. Y volvía y lo mismo, entraba, me persignaba, le daba picos allá. Y volvía y salía y seguía igual. Pero Dios no quiere que seamos religiosos, hermano. No se trata, hermano, escucha iglesia, no se trata de vivir como cristianos solamente el domingo. No. Se trata de vivir como hijos de Dios todos los días de nuestra vida, toda la semana. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y nos escribe a nosotros. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Mire lo que dice Colosenses 3:5 en adelante. Dice: hagan morir pues lo terrenal en nosotros. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales, versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Versículo 8, pero ahora también tienen que dejar que estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, ¿de qué? De vuestra boca. Versículo 9, no mientan los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. Hay muchas personas, hermanos, que les gusta el ambiente del domingo en la iglesia, pero no les gusta la obediencia diaria a la palabra, hermano. Es una realidad, es una realidad. Hay mucha gente que le gusta el ambiente del domingo en la iglesia, pero no les agrada la obediencia diaria al Señor. Y entonces muchos quieren vivir a su manera, aunque estén equivocados. O sea, en otras palabras, les gusta ser oidores, pero no hacedores de la palabra. Y el Señor no nos manda a ser solamente oidores, nos manda a ser hacedores de la palabra. Amada iglesia, Dios no quiere que nuestro cristianismo sea solamente una experiencia semanal. No. Y la pregunta es, entonces, ¿qué necesito para ser cristiano más allá de un domingo, de un jueves, de un sábado? ¿Qué necesito? Necesitamos tres cosas, hermano, muy importantes. Y la primera es que necesitamos coherencia, hermano. Necesitamos coherencia. ¿Cómo así, pastor? Coherencia, sí. Necesitamos coherencia. Necesitamos coherencia entre lo que creemos. O sea, que lo que creemos se debe notar en la forma de cómo vivimos. Eso es coherencia. Yo soy coherente con lo que vivo el domingo. ¿Cómo soy coherente con lo que vivo el domingo en la iglesia? Practicándolo en la semana. Porque si no, no sería coherente con eso. Tito capítulo 1 versículo 16. Tito capítulo 1 versículo 16. Mire lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice Tito 1:16. Hermanos, Tito está diciendo una verdad. Por eso le digo, Dios da esta palabra, hermano, para nosotros. Yo me meto ahí, es para nosotros. Y Tito dice que hay gente que
dicen conocer a Dios, pero con los hechos ¿qué? Lo niegan. Lo niegan. Por eso necesitamos ser coherentes. Lo que creemos se debe notar en la forma que vivimos, hermano. Es muy importante que reconozcamos que la incoherencia es uno de los mayores tropiezos para el mundo, para la gente. Porque vuelvo y le digo, hermano, escuche, no es lo que hacemos el domingo en la iglesia lo que define nuestro cristianismo. Vuelvo y le repito, no es lo que hacemos el domingo en la iglesia lo que define nuestro cristianismo, sino cómo, o más bien la forma como vivimos lo que aprendimos el domingo en la iglesia. Eso es lo que define realmente nuestro cristianismo. Cuando ponemos en práctica lo que vivimos. Por ejemplo, ¿cómo nos comportamos en la casa? ¿Cómo nos comportamos en la casa? ¿Cómo trato a mi esposa? ¿O cómo trato a mi esposo? Por ahí vi ahí que ya están haciendo así. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mi esposa? A mi esposo o esposa. ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo los trato? ¿Cómo respondo cuando hay un conflicto? ¿Cómo respondo cuando alguien me cierra en la calle? Eso, Dios le bendiga. ¿Qué hace usted cuando alguien se le mete ahí por delante? Ahí es donde vivimos el cristianismo. Cuando usted está haciendo la cola pagando el recibo y llegó alguien y se le metió, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondo cuando hay un conflicto? ¿Cómo es mi manera de responder? Y ese dicho, hermano, escúcheme, por favor, con todo respeto lo digo. Ese dicho que a veces lo volvimos como un chiste los cristianos, es que se me sale el viejo hombre. No, hermano, usted no, ¿cómo así que se le sale el viejo hombre? Uy, no, es que casi se me sale el viejo hombre ahí en eso. No, hermano, si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas buenas, nuevas. Por eso necesitamos el fruto del Espíritu. ¿Cómo reaccionamos? Mire, hermanos, encontré esta frase que me gustó y la apunté acá. Esta frase, escucha esta frase. Es una frase, dice: puedes parecer cristiano el domingo, pero la forma como te comportas en tu casa, con tu familia, en tu trabajo, es lo que realmente eres delante de Dios. A mí eso me sacó el aire cuando yo leí esa frase, hermano. Eso fue como un golpe bajo. Es una realidad. ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo con la gente? Hermano, ¿sabe qué es la coherencia? La coherencia es cuando mi conducta confirma mi fe. Coherencia es cuando mi conducta confirma mi fe en Dios. Es cuando mis acciones, hermano, confirman de verdad en quien he creído. No es solo el domingo, hermano. Decía alguien por ahí: es que en la iglesia es fácil ser cristiano. En la iglesia es fácil ser cristiano. Es afuera, hermano. Es en el día a día donde tenemos que ser coherentes con lo que decimos aquí, amén. Tenemos que ser coherentes afuera con lo que aquí decimos, lo recibo. Es afuera, hermano. Para mí como pastor es fácil ser aquí pastor, aquí adentro. Pero es afuera donde tengo que demostrar quién soy yo realmente afuera.
Como dice la palabra, que nadie tenga nada que decir contra ti, hermano. Entonces necesitamos coherencia. Segundo, son 3 cosas que necesitamos, hermano, para vivir un cristianismo no solamente el domingo, sino todos los días. Necesitamos primeramente, ¿qué, hermanos? Coherencia. ¿Qué es coherencia? Que lo que yo recibo aquí, que lo que yo aprendo aquí en la iglesia, lo practico afuera. Soy coherente con lo que aprendí aquí. Porque si aquí yo aprendo que la palabra me dice que no debo robar, pero yo afuera aprovecho cualquier cosa y cojo lo que no es mío, ¿estoy siendo coherente con la palabra? No. Si aquí la palabra me enseñan que debo amar a mi esposa, pero afuera la maltrato de pronto no con golpes, o quizás algunos sí. Escuchaba el testimonio una vez de alguien que decía, era un pastor, y decía que él comenzó a mirar algo raro en una hermana, que esa hermana comenzó a llegar con vestidos y las mangas eran hasta acá y faldas largas, no porque fuera malo o bueno así, no, sino que ella se vestía diferente. Y el pastor dijo, ¿será que es que esta hermana se me está yendo por allá para otro lado y la están como adoctrinando? Y él comenzó a mirar la actitud de la hermana. Era una hermana muy jovial, que saludaba, que eso, pero ella ya llegaba a la iglesia, se sentaba en un rincón, apenas de terminar el culto se iba. Y el esposo era un líder de la iglesia. Entonces este pastor una vez no se aguantó más y llamó a la hermana allá a un rinconcito y comenzó a hablarle. Y el Espíritu Santo le dijo a este pastor, dígale que se suba las mangas. Y el pastor le dijo, súbete, quiero que te suban las mangas, por favor, con todo respeto quiero que... Y ella no quería subirlas. Ella le dijo, Dios me está diciendo que... Y se subió las mangas hasta acá, hermano, toda moreteada, acá las piernas, toda moreteada. El esposo, que era un ujiel de la iglesia, la tenía como saco de boxeo, hermano. Eso no es ser coherentes con lo que aprendemos de la palabra de Dios. Entonces necesitamos ¿qué? Ser coherentes, hermano, ser hacedores de la palabra. Lo segundo, hermano, es que necesitamos carácter. ¿Necesitamos qué? Carácter. Primero, coherencia. Segundo, carácter, para vivir un cristianismo más allá del domingo, para vivir un cristianismo todos los días de nuestra vida. Necesitamos carácter. ¿Y sabe qué es carácter, hermano? ¿Para qué necesitamos carácter? El carácter nos sirve porque el carácter es lo que somos cuando nadie nos ve, hermano. Es lo que somos cuando nadie nos ve. Jesús decía, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, mire, el carácter del cristiano hermanos, no se forma en público. El carácter del cristiano no se forma en público, no se forma en la iglesia. De pronto algunos dirán, no, también, bueno, pero ¿sabe dónde realmente se forma, hermanos? En las decisiones privadas, en los momentos de soledad, en los momentos de tentación, en los momentos de las oportunidades pecaminosas, hermano. Ahí es donde se forma realmente el carácter. Ahí es donde se forma realmente de qué estamos hechos, hermanos. ¿Sabe cómo se demuestra el carácter del cristiano? Se demuestra, hermano, cuando usted puede mentir, pero decide hablar con la verdad. Cuando usted puede mentir, pero ¿sabe usted qué dice? No voy a mentir, voy a hablar con la verdad. Ahí se está formando el carácter cristiano. Cuando usted puede vengarse, pero usted decide perdonar.
Ahí se forma el carácter cristiano, hermano. Cuando quizás podemos pecar porque nadie nos ve, nadie nos está mirando, y quizás podemos pecar, pero decidimos resistir la tentación para agradar a Dios. Ahí se forma el carácter cristiano. Por eso, para vivir un cristianismo, hermano, todos los días necesitamos carácter, porque el carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. Cuando cerramos aquí, cuando nos damos un abrazo, un apretón de manos y calabaza, cada uno para su casa, y quizás nos volvemos a ver hasta los 8 días o en medio de la semana. Pero usted, ¿dónde va, hermano? Usted es un cristiano de hueso colorado, decía el hermano Alberto Ardila. Que cuando yo vaya, hermano, pase de pronto por donde usted vive o por el trabajo, usted no diga, uy, no, que no venga el pastor aquí, no, ahorita le van a decir, no, ahorita me van a boletear los compañeros. No, que usted pueda decir, no tengo nada que esconder, no tengo nada que esconder. Qué precioso es eso. Uy, no, ojalá no le vayan a decir al pastor que yo el sábado en la quincena me siento a tomar cerveza aquí. No, que no le vayan a decir eso al pastor. Hermano, eso es el carácter, hermanos. Se forma reconociendo esa verdad. Acuerde lo que dijo Jesús, hermano. Marcos 4:22. Marcos 4:22 dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir. Hermano, el pecado siempre va a salir a la luz. El pecado siempre va a salir a la luz. Y entre más se demore en salir el pecado, más doloroso y más terrible y más daño hace a la familia. Usted puede esconder el pecado. Usted puede decir, no. Usted puede decir, no, yo tengo este pecado escondido hace 10, 15 años. Nadie se ha dado cuenta, hermano. Cuando salga eso a la luz, va a hacer daño, mucho daño. Por eso el Señor dijo que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, hermano. Eso es carácter, hermano. Eso es carácter. Eso es carácter. Lo que usted es, hermano, cuando nadie lo ve, cuando se cierran las puertas de la iglesia, cuando usted está por allá, que usted no tiene que esconderse de nadie ni nada. Eso es. Recuerden en el Antiguo Testamento lo que pasaba con los levitas y con los cristianos, que dice el libro de Crónicas, que ellos estaban en el culto, adorando, exaltando a Dios, todos escuchando la palabra. Se terminaba el culto, cerraban las puertas, cerraban las ventanas y apagaban las luces del templo. ¿Sabe para qué? Dice que el pueblo se iba en pos de dioses ajenos. ¿Sabe por qué? Porque ellos creían que Dios había quedado encerrado en el templo y que no los iba a ver por allá en lo que estaban haciendo. Y hay gente que piensa todavía eso, que cuando cerramos esta puerta, Dios se queda aquí encerrado y que Dios no nos ve. Y ¿sabe qué es lo más triste, hermanos? Que a veces la gente le preocupa más que no me vea el pastor, que no me vea el hermano de la iglesia, pero no les importa que Dios ya lo está mirando. Porque los ojos de Dios están sobre los buenos y sobre los malos, sobre los justos y sobre los injustos. Cuando tú estás en el baño, Dios está mirando lo que tú estás haciendo en el baño. Cuando tú estás, hermano, en la conchinchina, donde nadie te conoce, allá está Dios mirándote. Pero a veces nos preocupa más que nos mire la gente que nos mire Dios. Carácter, hermano. Carácter. Y por último, hermano, constancia. Entonces, para poder ser cristianos, hermano, no solamente el domingo, sino todos los días de nuestra vida, necesitamos ¿qué? Primero, ¿qué?
coherencia. Segundo, carácter. Y tercero, constancia. Constancia. Primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15, 58. Dice la escritura: así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es ¿qué? No es en vano. No es en vano. ¿Sabe para qué necesitamos la constancia, hermano? Para permanecer en los caminos de Dios, para ser cristianos todos los días, pero permanecer por convicción y no por emoción, hermano. Por convicción y no por emoción. Para eso necesitamos la constancia, para ser cristianos de convicción y no de emoción. Hay muchos cristianos de emoción, pero Dios quiere cristianos de convicción. Los de emoción viven el momento, pero después se les acaba la pila. Pero el cristiano de convicción, hermano, pase lo que pase, suceda lo que suceda, está ahí firme. Es como dice el apóstol Pablo: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni hambre, ni desnudez, nada me separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es un cristiano de convicción. ¿Que necesitamos las emociones? Claro que sí. Pero debemos vivir un cristianismo de convicción, de constancia. Mira, hermano, escuche esto. La emoción, hermano, de los domingos en la iglesia es muy buena. Yo me gozo el domingo, yo canto, yo levanto las manos, hermano. Alguien me dijo por ahí: a usted parece que no le hubiera muerto su papá. Pero yo levanto las manos, hermano, yo canto, yo adoro, porque me emociono adorar al Señor. Pero, hermanos, lo que realmente importa es la constancia durante la semana. Es la constancia durante la semana. La constancia de lo que vine a hacer el domingo, la constancia de lo que aprendí el domingo, la constancia de lo que Dios me enseñó el domingo, lo que lo voy a poner en práctica todos los días. Constancia. Eso es mejor todavía. Eso es mejor. ¿Qué es constancia, hermano? Escuche: orar todos los días, aunque usted no vea los resultados inmediatos. Eso es una persona constante. No que oró 3 días, ay no pasó nada, ya no vuelvo a orar. No, constancia, hermano, es orar todos los días, aunque no vea los resultados inmediatos. Constancia es apartar tiempo para leer la palabra, para que Dios hable a mi vida. Constancia es congregarme en la iglesia durante la semana como prioridad en mi agenda. Hermano, yo le quiero decir algo: si en su agenda Dios no es prioridad, pues déjeme decirle que Dios tampoco, en la agenda de Dios, usted estará como prioridad. Si Dios no está en su agenda, hermano, si Dios no está en su agenda como prioridad, hermano, déjeme decirle: sea constante, hermano. Venga a los cultos, congréguese, hermano. No, pastor, es que usted no sabe, yo vivo cansado por el trabajo. Sí, hermano. Pero ¿qué dice la palabra? Que cuando buscamos a Dios, Dios nos da fuerzas como las del búfalo, hermano. No, pastor, usted no sabe los problemas que yo tengo, hermano. ¿Qué dice la palabra? Vengan a mí los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Hermano, venga, congréguese, congreguémonos, vengamos a la iglesia. Que Dios sea prioridad en su agenda, hermano. Esa agenda que usted tiene con sus cosas, hermano, que los días del Señor, el congregarse, sea prioridad para usted. Sea prioridad, hermano.
Eso es constancia. Seguir esperando, hermano, en Dios sin rendirnos, confiando en las promesas de Dios. Amén. Eso es constancia. Así que, mis amados, escuche esto. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Quiero decirle, hermano, mire, hermano, más allá de un día de culto, escuche, más allá de un día de culto, Dios nos llama a una vida de coherencia, a una vida de carácter y a una vida de constancia. Hermano, el mundo no necesita más asistentes a una iglesia. ¿Sabe qué necesita el mundo, hermano? Discípulos que vivan lo que les enseñan en la iglesia. Discípulos que vivan lo que reciben de parte de Dios. El mundo necesita, hermano, discípulos que vivan lo que creen. Eso es lo que necesita el mundo, hermano. Cristianos, hermano, que reflexionemos a Cristo el lunes, el martes, el miércoles, todos los días, toda la semana. Así que, mi amado, vamos a orar. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Gracias por estar atento a la palabra. Yo sé que está haciendo mucho calor, hermano, pero usted ha estado ahí, constante en la palabra. Cierre sus ojos un momento, hermano. Y yo quiero orar en esta mañana. Y hoy es un día, hermano, para comenzar de nuevo. La Biblia dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Amén. Y hoy podemos, hermano, delante de Dios, no delante de nadie, ni el pastor, ni el... No. Ahí usted sentadito, hermano, cierre sus ojos. Y si usted hoy reconoce que ha sido un cristiano solo de domingo, hermano, escuche, hoy es un buen día para comenzar de nuevo. Porque el mismo Dios, escucha, el mismo Dios que te llamó es el que te fortalece para que permanezcas en sus caminos. Padre, muchas gracias por la palabra en esta mañana. Gracias por cada hermano y hermana que ha venido hoy. Señor, ayúdanos a ser cristianos más allá de un domingo. Ayúdanos a ser cristianos todos los días, Señor. Ayúdanos a ser coherentes, mi amado Dios, con lo que recibimos. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes, que lo que creemos se note en la forma en que vivimos. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos carácter, que lo que somos, el carácter es lo que somos cuando nadie nos ve, pero también constancia para permanecer por convicción y no solamente por emoción, Señor. Ayúdanos, mi amado Dios, te lo pedimos en esta mañana. Ayúdanos, que más allá del domingo, tú nos estás llamando a una vida de coherencia, de carácter, de constancia, porque el mundo necesita discípulos que vivan lo que creemos. Eso es lo que necesita el mundo. El mundo no necesita más religiosos. El mundo necesita discípulos tuyos, Señor, que viven lo que creen, que viven lo que está en la palabra, que viven lo que aprenden de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias por este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor, mi amado.